interesante que incita a calurosos debates, pero pese a que es un tema muy tratado en Internet, un tema que ya todos conocéis perfectamente, nosotros teníamos que dar nuestra opinión al respecto. El tratamiento de errores no es más que otra parte de la programación que debemos dominar. Necesitamos conocer bien los objetos, las funciones, los procedimientos para anticiparnos a comportamientos que generan un error, para decirle a nuestro programa qué hacer cuando se presente uno. Debe ser una herramienta de programación más y no tiene por qué aparecer siempre en todas las funciones y procedimientos que escribamos. Como veremos en algunos ejemplos que hemos preparado, un código bien escrito no precisa de tratamiento de errores, salvo en los casos controlados por el programador, que los hay. Desde Access Global vamos a intentar mostrar todas las posibilidades que ofrece VBA para el tratamiento de errores en Access. De ti depende cuál y cómo las usas, ya que, como sabes, nunca hay una forma de resolver las cosas. Utiliza tratamiento de errores solo cuando lo necesites y siempre controlado por ti. Los errores se producen generalmente por dos motivos. O bien porque la lógica de nuestro procedimiento no es adecuada, por ejemplo el uso de una variable null en un elemento que no lo permite, o porque en el momento de la ejecución falta algún elemento, lo que provoca un error. Por ejemplo, queremos borrar el título de nuestra aplicación para poner otro y no había ningún título. Esto lo veremos en los ejemplos de estas series. Cuando se produce un error en tiempo de ejecución, las propiedades del objeto ERR se rellenan con información del error y la información podemos utilizarla para resolverlo, y eso es lo que vamos a ver hoy. Hemos preparado un ejemplo en el que se produce un error y obtenemos todos los atributos del mismo a través del objeto ERR. No existe el IDTest5, con lo cual va a generar un error. Si ejecuto, le he puesto un tratamiento de errores para que vaya a la línea error. De esto ya hablaremos más adelante cómo funciona, pero bueno, aquí tenemos la información del error, que es lo que queríamos ver hoy. El error 94, su descripción es uso no válido de null, tiene un ID de ayuda, dónde se produce, mi app, que es la aplicación. Este es para un error cuando se produce errores en DLLs, donde podemos obtener más información, y si utilizamos líneas de código, veis que podemos utilizarlas, nos indica incluso en qué línea ha ocurrido el código. Además de todos estos atributos, disponemos de dos métodos. Si nos vamos al IntelliSense, vemos que está el método raise y el método clear. El método clear lo que hace es limpiar el objeto error, lo vacía y lo deja a cero. Entonces, por ejemplo, si vuelvo a ejecutar, tengo el error, pero ahora ejecuto clear y vemos que el error se ha vaciado. Error 0, ya no hay error. Por otro lado, tenemos otro método más, que es el método raise. El método raise lo que te permite es generar todo el error que quieras, no esperarte a que pase. Es decir, bueno, pues yo voy a ver qué pasa cuando es null. Pues entonces lo que hago, puedo quitar esta línea e incluyo error raise. Solo le tengo que pasar el código, el 94. De esta forma, lo que ha hecho es exactamente lo mismo que este error, pero lo ha generado directamente. Esto es tremendamente útil cuando estés intentando descubrir cuáles son los posibles fallos de tu código. En los siguientes capítulos vamos a ver cómo enfrentarnos a todos estos errores. Nos vemos pronto.